El olor a asfalto mojado y a diésel se aferraba a la tela de su polo gris marengo como un perfume barato y persistente, la firma olfativa de un día entero serpenteando por el laberinto de Madrid. David introdujo la llave en la cerradura del modesto piso de Usera, un gesto automático que realizaba cada noche con la misma pesadez en el alma. El clic metálico del cerrojo al ceder era el sonido que marcaba la transición entre sus dos vidas, aunque últimamente sentía que ambas eran una jaula. Al entrar, el aire del pequeño recibidor se sentía denso, cargado con la expectativa silenciosa de su esposa, Renata. Ella apareció desde el salón, una figura esbelta y elegante incluso con ropa de estar por casa, una visión que contrastaba dolorosamente con el papel pintado descolorido y las baldosas gastadas del suelo. Sus ojos, de un azul intenso, no se posaron en el rostro de David, sino que se fijaron inmediatamente en el logo bordado en su pecho. Logística Ibérica Unida. Una mueca casi imperceptible, un ligero fruncimiento de su nariz perfecta. Fue toda la bienvenida que recibió. David, por favor. Su voz era un susurro melódico pero con un filo de acero. Quítate eso aquí. Traes todo el olor de la calle a casa. No era una petición. Era una orden envuelta en una falsa preocupación por la higiene. Él asintió, sin decir una palabra, sintiendo una oleada de frío y vergüenza al desabrocharse los botones en el umbral de su propio hogar. La prenda, símbolo de su supuesto sustento, fue depositada en un cesto de plástico solitario, apartado del resto de la ropa como si estuviera contaminado. Al quedarse en camiseta interior, sintió la mirada de Renata recorrerlo, una evaluación rápida que pareció encontrarlo, una vez más, deficiente. Se preguntó cuándo su uniforme había dejado de ser la ropa de su marido, para convertirse en un objeto de desprecio, una barrera invisible pero infranqueable entre ellos. Mientras Renata se retiraba al salón, su perfume caro, una estela de jazmín y sándalo, luchando por enmascarar el olor a realidad que él había traído consigo, David se quedó inmóvil en el recibidor. Se miró las manos, notando los callos que se habían formado en la palma y los dedos por las horas de agarre al volante. Renata los odiaba. Manos ásperas de tanto volante, solía decir con un suspiro dramático en las raras ocasiones en que él intentaba acariciarla en público. La ironía era tan amarga que casi podía saborearla. Esas manos, que ella consideraba el estigma de un trabajador de clase baja, eran las mismas que firmaban cheques de 7 cifras, las que aprobaban adquisiciones millonarias y las que controlaban el destino de Logística Ibérica Unida, un imperio valorado en más de 150 millones de euros. Este piso, cuyo alquiler de 1.100 euros al mes, era una fuente constante de quejas por parte de Renata. No era más que una mota de polvo en su cartera de propiedades. El recuerdo de su padre, en su lecho de muerte, resonó en su mente, su voz un susurro ronco pero firme. Hijo, el dinero es un imán para las personas equivocadas. Busca a alguien que te ame a ti, no a tu herencia. Este elaborado engaño, este año de vida encubierta como un simple chofer, había sido su intento de honrar esa última voluntad. Había conocido a Renata en una cafetería, donde él era solo un hombre anónimo con un libro, y se había enamorado de su risa, de su aparente desinterés por lo material. Ahora, cada gesto de desdén, cada palabra condescendiente, era una grieta en la fachada de esa ilusión que él mismo había construido. Se había sentido tan inteligente, tan en control, pero la verdad es que se había atrapado a sí mismo en una prueba cuya única respuesta posible parecía ser el fracaso. Si disfrutas de las historias de karma, secretos ocultos y el poder silencioso de los subestimados, suscríbete ahora para ser testigo de cómo la verdad siempre encuentra la manera de salir a la superficie. Renata entró de nuevo en su campo de visión, esta vez con el teléfono móvil en la mano, y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Su emoción era un torbellino de energía en el pequeño y silencioso apartamento. No te lo vas a creer, cariño. Me han invitado a la gala benéfica anual en el Ritz. El Ritz, exclamó, su voz subiendo una octava. Es una oportunidad increíble para la agencia. Todo el mundo estará allí. Políticos, empresarios, gente que de verdad importa. David observó cómo sus ojos brillaban, no de alegría compartida, sino de pura y dura ambición. Escuchó pacientemente mientras ella describía la importancia del evento, las conexiones que podría hacer, el vestido que necesitaría comprar. En todo su discurso, él era una nota a pie de página, una consideración logística. Y entonces llegó. Necesitaré que me hagas un favor, David, dijo, su tono volviéndose dulce y manipulador. Tienes que llevarme.
Sería mi chofer por una noche. ¿Te imaginas el ridículo si aparezco en un taxi? Con el coche de la empresa quedarás perfecto, discreto y profesional. La palabra profesional le golpeó como una bofetada. No le estaba pidiendo que fuera su pareja, su acompañante. Le estaba asignando un papel, el de un empleado, para una noche que era supuestamente crucial para su futuro. Él era el atrezo necesario para completar su imagen de mujer exitosa y bien conectada. El día de la gala, el apartamento se transformó en un teatro de contrastes. El lado de Renata era un torbellino de actividad febril. El baño se llenó de vapor y del aroma de costosos productos de belleza, mientras ella se sometía a un ritual de transformación que duró horas. Sobre la cama, varios vestidos de diseñador, cada uno con un precio que superaba con creces su salario mensual combinado, esperaban su veredicto final. El aire se cargó con el olor químico de la laca y el perfume, creando una atmósfera casi sofocante de lujo y aspiración. David, por su parte, se preparó en silencio, casi como una sombra en su propia casa. Su ducha fue rápida, el agua saliendo con una presión débil y fluctuante. Se puso su uniforme, el polo gris y los pantalones oscuros, sintiendo la tela ligeramente áspera contra su piel, un recordatorio constante de la farsa que estaba viviendo. Pasó casi 20 minutos limpiando el coche de la empresa, un sedán de alta gama que irónicamente era de su propiedad, asegurándose de que el interior oliera a nuevo y la carrocería brillara bajo las luces del garaje. Cada gesto era metódico, preciso, como si al sumergirse en la rutina del chofer pudiera distanciarse del dolor que sentía. Cuando finalmente se miró en el espejo del pasillo, con el uniforme impecable y el pelo peinado hacia atrás, vio la imagen que Renata quería que proyectara: un hombre servicial, anónimo, invisible. Pero detrás de la fachada de calma, sus ojos ocultaban una tormenta de emociones. La diferencia entre el deslumbrante vestido de lentejuelas que Renata había elegido y su monótono uniforme gris era más que una simple cuestión de estética. Era la representación visual del abismo que se había abierto entre ellos, un abismo que él mismo había ayudado a cavar. El trayecto hacia el Hotel Ritz fue una tortura silenciosa. El interior del coche, forrado en cuero negro y con acabados de madera pulida, se sentía como un espacio ajeno, una burbuja de lujo que solo servía para resaltar la distancia entre ellos. Fiel a su papel, Renata se había sentado en el asiento trasero, mirando por la ventanilla como lo haría cualquier cliente, reforzando la dinámica de empleador y empleado. Estaba radiante, un destello de color y glamour en la penumbra del vehículo. De vez en cuando, revisaba su teléfono, una pequeña sonrisa jugando en sus labios mientras intercambiaba mensajes, probablemente con sus amigas o colegas, compartiendo la emoción de la noche. David mantenía la vista fija en la carretera, sus manos aferradas al volante con una fuerza innecesaria. El cuero suave se sentía extraño contra los callos de sus palmas. Cada semáforo en rojo era una pausa insoportable, un momento en el que el silencio del coche se volvía ensordecedor, llenado solo por el sonido suave del motor y la respiración tranquila de Renata. Quería gritar, romper el hechizo, confrontarla, preguntarle si en algún momento de los últimos meses había visto al hombre del que supuestamente se había enamorado, o si solo había visto una decepción, un obstáculo para sus ambiciones. Pero las palabras se le atascaban en la garganta, ahogadas por el orgullo y una profunda y amarga tristeza. Al llegar a la majestuosa entrada del Hotel Ritz, un enjambre de fotógrafos y curiosos se agolpaba tras las vallas de seguridad. Coches de lujo depositaban a hombres con smoking y mujeres con vestidos de gala sobre una alfombra roja que parecía un río de sangre bajo las luces brillantes. David detuvo el coche suavemente junto a la acera, y un aparcacoches uniformado se apresuró a abrir la puerta trasera para Renata. Ella salió del vehículo con la gracia de una estrella de cine, sonriendo a las cámaras como si hubiera nacido para ello. David la observó desde el asiento del conductor, sintiéndose completamente invisible, una pieza más del engranaje de la noche. Ella ni siquiera le dirigió una mirada de despedida o un simple «gracias». Simplemente se ajustó el vestido y se dispuso a caminar hacia la entrada. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre alto, de cabello oscuro y con una sonrisa arrogante, se separó de la multitud y se acercó a Renata. Era Gonzalo, un promotor inmobiliario cuya propuesta de negocio llevaba semanas sobre la mesa de la Junta Directiva de Logística Ibérica Unida. David lo reconoció al instante por las fotos del expediente. Gonzalo la tomó de la mano, susurrándole algo al oído que la hizo reír.
una risa genuina y despreocupada que David no había oído en meses. La sangre se le heló en las venas. Observó, paralizado, cómo Gonzalo se inclinaba y la besaba. No fue un beso amistoso en la mejilla, sino un beso apasionado, posesivo, en los labios. Justo allí, a la vista de todos, el mundo de David se detuvo. El ruido de la multitud, los flashes de las cámaras, todo se desvaneció en un zumbido sordo. Solo existía esa imagen, grabada a fuego en su retina. A través del espejo retrovisor, que parecía un pequeño escenario enmarcando la traición, David vio cómo se separaban. Renata se pasó una mano por el pelo, su sonrisa cómplice y radiante. Gonzalo miró de reojo hacia el coche, hacia él, con una expresión de suficiencia. Y entonces, David leyó sus labios. Las palabras de Renata, aunque inaudibles a través del cristal, fueron tan claras como un grito en su mente. «Tranquilo, no te preocupes por él», dijo ella, con un gesto displicente de la mano en su dirección. «Es solo mi chofer». Esas 4 palabras, «es solo mi chofer», lo destrozaron. No fue un simple acto de infidelidad. Fue la aniquilación total de su identidad, de su valor como persona, como su marido. En ese instante, él dejó de ser David, el hombre que la amaba, el hombre que había renunciado a su vida por ella. Se convirtió en un objeto, una herramienta, un nadie. El dolor fue tan agudo y físico que le cortó la respiración. Sintió cómo algo dentro de él se rompía, se quebraba de forma irreparable. El año de mentiras, de sacrificios, de humillaciones silenciosas, todo se derrumbó sobre él. La advertencia de su padre ya no era un recuerdo lejano, sino una profecía cumplida de la manera más cruel posible. Mientras Renata y Gonzalo se alejaban, riendo, cogidos del brazo hacia las puertas doradas del Ritz, David se quedó solo en la oscuridad del coche, el motor todavía en marcha, sintiendo el peso de un corazón hecho añicos. El hombre amable y paciente que había entrado en ese coche había muerto en ese preciso instante. La noche se extendió ante él como un lienzo negro e infinito. No supo cuánto tiempo permaneció aparcado a unos metros del hotel, observando el desfile de lujo y opulencia, sintiendo cómo la rabia, fría y afilada, comenzaba a reemplazar al dolor paralizante. Cada risa que llegaba desde la entrada, cada destello de las joyas de las invitadas, era un insulto a la vida sencilla y honesta que él había pretendido construir. La imagen de Renata besando a Gonzalo se repetía en su mente en un bucle tortuoso. Pero ahora, el dolor inicial estaba siendo eclipsado por una claridad cristalina. La prueba había terminado, el experimento había concluido, y los resultados eran inequívocos. Había buscado a alguien que viera más allá del dinero, y en su lugar había encontrado a alguien que no podía ver más allá de su ausencia. La ironía era tan cruel que le provocó una risa seca y sin alegría que resonó en el habitáculo silencioso. Se dio cuenta de que su padre no solo le había advertido sobre las cazafortunas, sino que indirectamente le había dado la herramienta para defenderse. Su anonimato, su disfraz de simple chofer, que había sido su escudo para encontrar el amor verdadero, ahora se convertiría en su arma. Renata y Gonzalo se creían en la cima del mundo, celebrando un acuerdo que daban por hecho, un futuro construido sobre la base de la mentira y la traición. No tenían ni la más remota idea de con quién estaban tratando realmente. No sabían que el chofer, al que acababan de humillar, tenía el poder de destruir sus ambiciones con una sola palabra. Una nueva determinación, gélida y precisa, se asentó en su corazón. Ya no había lugar para la tristeza, solo había espacio para la justicia. Con un movimiento brusco, puso el coche en marcha y se alejó del Ritz, dejando atrás el circo de vanidad. No condujo de vuelta a Usera, al apartamento que ahora se sentía como una celda llena de recuerdos falsos. En su lugar, se dirigió hacia el distrito financiero, hacia las 4 torres que se alzaban como agujas de cristal contra el cielo nocturno de Madrid. Condujo hasta la Torre de Cristal, el imponente rascacielos donde Logística Ibérica Unida ocupaba las 10 últimas plantas. Usó su tarjeta de acceso personal, la que nadie sabía que poseía, y el ascensor lo llevó en silencio hasta la planta 50, a su verdadera oficina. El espacio era enorme, minimalista, con una pared de cristal que ofrecía una vista panorámica de toda la ciudad. Las luces de Madrid parpadeaban abajo como un mar de diamantes caídos. Se sentó en su silla de cuero, la que su padre había usado antes que él, y encendió su ordenador. El resplandor de la pantalla iluminó su rostro, endurecido por una nueva resolución. Abrió el archivo del proyecto inmobiliario de Gonzalo. Era ambicioso, potencialmente lucrativo,
y la Junta estaba a punto de darle luz verde. Con unos pocos clics, accedió a la investigación de diligencia debida que había encargado semanas atrás, un informe exhaustivo sobre las finanzas y la ética empresarial de Gonzalo. Los resultados no eran buenos: irregularidades, empresas fantasma, un rastro de socios descontentos. Había estado a punto de ignorarlo, de darle a Gonzalo el beneficio de la duda por Renata. Qué ingenuo había sido. Ahora, ese informe era su munición. La rabia que sentía no era caliente e impulsiva, sino fría y calculadora. Iba a desmantelar sus mundes, pieza por pieza, no con gritos ni acusaciones, sino con el poder silencioso y aplastante de la verdad. Las siguientes horas las pasó planeando cada detalle con una precisión quirúrgica. Primero, una llamada a su abogado personal, despertándolo en mitad de la noche. La conversación fue breve y directa. Prepara los papeles del divorcio. Ejecuta la cláusula de infidelidad de las capitulaciones matrimoniales. Quiero que le lleguen mañana al mediodía. No hubo vacilación en su voz. El acuerdo prenupcial, que Renata había firmado con una sonrisa condescendiente, pensando que era una mera formalidad para un chófer sin patrimonio, era en realidad un documento blindado redactado por el mejor bufete de abogados del país. Estipulaba claramente que, en caso de adulterio, ella no tendría derecho a absolutamente nada. Ni un céntimo de pensión compensatoria, ni una parte de los bienes, nada. Había firmado su propia sentencia financiera. A continuación, redactó un correo electrónico a la junta directiva, convocando una reunión de emergencia para la mañana siguiente a las 9 en punto. El asunto era escueto: revisión urgente del proyecto inmobiliario de Promociones Valdebebas. Sabía que causaría revuelo, pero nadie se atrevería a cuestionar una orden directa del misterioso CEO, aunque solo se comunicara a través de su asistente personal. Por último, envió un mensaje a su asistente, pidiéndole que se asegurara de que tanto Gonzalo como Renata fueran invitados a la reunión. Quería que estuvieran allí. Quería que vieran con sus propios ojos cómo su mundo de arrogancia y engaño se hacía añicos. Mientras el sol comenzaba a teñir de gris el horizonte de Madrid, David se levantó y se acercó al ventanal. La ciudad despertaba, ajena al drama que estaba a punto de desatarse. Por primera vez en un año, no se sentía como un impostor. Se sentía como David Herrero, y estaba a punto de recuperar su vida. El regreso al apartamento de Usera al amanecer fue surrealista. El lugar olía a ella, a su perfume, a sus mentiras. Entró en silencio, moviéndose como un fantasma por las habitaciones que habían sido testigos de su farsa. Renata aún no había vuelto, probablemente celebrando su éxito con Gonzalo. En su dormitorio, abrió el armario y apartó la ropa modesta y funcional que había usado durante el último año. Detrás de un falso fondo, colgaba una fila de trajes a medida, camisas de algodón egipcio y zapatos italianos de cuero pulido. Eligió un traje de un sastre de renombre, de un color azul marino tan oscuro que parecía casi negro, una camisa blanca impecable y una corbata de seda gris. Se vistió lentamente, cada prenda sintiéndose como una pieza de una armadura que había olvidado que poseía. El tacto de la lana fría y la seda suave contra su piel era un recordatorio de quién era realmente. Se miró en el espejo de cuerpo entero, el mismo que había reflejado la imagen del simple chófer tantas veces. La transformación era total. El hombre que le devolvía la mirada no era servil ni invisible. Era un hombre con poder, con una mirada fría y decidida. La tristeza había desaparecido, reemplazada por una calma gélida. Ya no había conflicto en su interior. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Salió del apartamento sin mirar atrás, dejando la llave sobre la mesa del recibidor. Ya no la necesitaría. El capítulo del chófer humilde había terminado. Ahora comenzaba el del CEO implacable. Renata llegó al apartamento poco después del amanecer, con el vestido de gala arrugado y una sonrisa de satisfacción en el rostro. Se encontró la casa en silencio y la llave de David sobre la mesa. Supuso que se habría ido a trabajar temprano, como siempre. No le dio mayor importancia. Se duchó, se puso un elegante traje de chaqueta y pantalón, y se preparó para el día más importante de su carrera. A las 8 de la mañana, recibió un correo electrónico de la asistente del CEO de Logística Ibérica Unida, invitándola a ella y a Gonzalo a la sede central para una reunión a las 9. La sonrisa de Renata se ensanchó. Era la confirmación. Iban a firmar el contrato. Llamó a Gonzalo, su voz vibrando de emoción. Lo hemos conseguido. El CEO quiere vernos. Prepárate para ser millonario, querido. Gonzalo, con su arrogancia habitual, no se sorprendió. Te lo dije, nena, con mi propuesta y tu encanto, era inevitable. Nos vemos allí.
Hoy vamos a celebrar por todo lo alto. Colgaron, ambos rebosantes de confianza, completamente ajenos a la verdadera naturaleza de la reunión que les esperaba. Para ellos, era la culminación de sus planes, el primer día de su nueva vida de riqueza y poder. No podían imaginar que, en realidad, estaban caminando directamente hacia una emboscada perfectamente orquestada, diseñada por el hombre al que habían despreciado y descartado sin pensarlo 2 veces. La ironía del destino estaba a punto de golpearles con la fuerza de un tren de mercancías. A las 9:05, Renata y Gonzalo entraron en el vestíbulo de la Torre de Cristal. El espacio era un monumento al poder corporativo. Mármol reluciente, techos altísimos y un silencio reverencial que solo se rompía por el suave murmullo de los empleados. Se sentían como los reyes del mundo. Gonzalo caminaba con el pecho henchido, saludando con un gesto condescendiente a la recepcionista, mientras Renata observaba todo con ojos brillantes de codicia. Este era el mundo al que pertenecía, no el barrio obrero de Usera. Un asistente los guió hasta un ascensor privado que los llevó directamente a la última planta. El viaje en silencio estuvo cargado de una electricidad anticipatoria. Al salir, se encontraron en una antesala lujosamente decorada, con vistas espectaculares de la ciudad. La sala del consejo está al final del pasillo. Les esperan, dijo el asistente antes de retirarse discretamente. Gonzalo le apretó la mano a Renata. Prepárate para el espectáculo, susurró. Abrieron las pesadas puertas de madera y entraron en la sala del consejo. Era una estancia impresionante, dominada por una larga mesa de caoba pulida y rodeada de ventanales, que ofrecían una vista de 180 grados de Madrid. Varios miembros de la Junta, hombres y mujeres de aspecto serio y vestidos de forma impecable, ya estaban sentados. Los saludaron con un asentimiento de cabeza, sus rostros impasibles. La atmósfera era tensa, formal, muy diferente de la celebración que esperaban. A pesar de ello, tomaron asiento con confianza, listos para recibir las felicitaciones y cerrar el trato que cambiaría sus vidas para siempre. La silla en la cabecera de la mesa, la del consejero delegado, estaba vacía. Un silencio pesado se instaló en la sala, solo roto por el discreto carraspeo de uno de los directivos. Renata y Gonzalo intercambiaron una mirada, una mezcla de impaciencia y euforia contenida. Estaban en la cima, en el centro neurálgico del poder de una de las empresas más importantes del país. Todo por lo que habían trabajado, conspirado y traicionado estaba a punto de dar sus frutos. Renata alisó una arruga invisible en su falda, sintiendo el pulso acelerado en su muñeca. Imaginó su nueva vida. Un ático en el barrio de Salamanca, viajes, ropa de alta costura, el respeto y la envidia de todos los que una vez la habían menospreciado. Gonzalo, a su lado, revisaba unas notas en su tableta, la viva imagen de la confianza y el éxito. Estaba tan cerca de conseguir el contrato que consolidaría su reputación y su fortuna. El mundo era suyo. Entonces, las puertas de la sala del consejo se abrieron de nuevo con un suave silbido hidráulico. Todos los ojos se volvieron hacia la entrada. La figura de un hombre se recortó contra la luz del pasillo. Caminó hacia la sala con un paso firme y seguro, la silueta definida por un traje perfectamente entallado. A medida que se acercaba a la mesa, la luz de los ventanales iluminó su rostro. La sonrisa de Renata se congeló. Su cerebro se negó a procesar lo que sus ojos estaban viendo. Gonzalo levantó la vista de su tableta, su expresión de suficiencia transformándose lentamente en una máscara de pura y absoluta incredulidad. El mundo que habían construido se tambaleaba sobre sus cimientos. Era David, pero no el David que conocían. No el chofer con su polo gris y su mirada cansada. Este era un hombre diferente. El traje azul marino acentuaba su complexión. Sus hombros parecían más anchos. Su postura era erguida y dominante. Su rostro, antes amable y pasivo, ahora era una máscara de fría autoridad. Había un poder en su mirada que nunca antes habían visto, una intensidad que los inmovilizó en sus asientos. Ignorándolos por completo, David caminó hasta la cabecera de la mesa y ocupó la silla del CEO. El movimiento fue fluido, natural, como si hubiera nacido para sentarse allí. Colocó una fina carpeta de cuero sobre la mesa y recorrió con la mirada a los miembros de la junta, quienes asintieron respetuosamente. El shock en la sala era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Renata sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Su mente era un torbellino de confusión y pánico. ¿Era una broma? ¿Una pesadilla? ¿Cómo era posible? Miró a Gonzalo, buscando una explicación, pero él estaba tan aturdido como ella.
con la boca ligeramente abierta y el color desapareciendo de su rostro. El hombre al que había despreciado, al que había llamado solo el chofer. El olor a asfalto mojado y a diésel se aferraba a la tela de su polo gris marengo como un perfume barato y persistente, la firma olfativa de un día entero serpenteando por el laberinto de Madrid. David introdujo la llave en la cerradura del modesto piso de Usera, un gesto automático que realizaba cada noche con la misma pesadez en el alma. El clic metálico del cerrojo al ceder era el sonido que marcaba la transición entre sus dos vidas, aunque últimamente sentía que ambas eran una jaula. Al entrar, el aire del pequeño recibidor se sentía denso, cargado con la expectativa silenciosa de su esposa, Renata. Ella apareció desde el salón, una figura esbelta y elegante incluso con ropa de estar por casa. Una visión que contrastaba dolorosamente con el papel pintado descolorido y las baldosas gastadas del suelo. Sus ojos, de un azul intenso, no se posaron en el rostro de David, sino que se fijaron inmediatamente en el logo bordado en su pecho. Logística Ibérica Unida. Una mueca casi imperceptible, un ligero fruncimiento de su nariz perfecta, fue toda la bienvenida que recibió. David, por favor. Su voz era un susurro melódico pero con un filo de acero. Quítate eso aquí. Traes todo el olor de la calle a casa. No era una petición. Era una orden envuelta en una falsa preocupación por la higiene. Él asintió, sin decir una palabra, sintiendo una oleada de frío y vergüenza al desabrocharse los botones en el umbral de su propio hogar. La prenda, símbolo de su supuesto sustento, fue depositada en un cesto de plástico solitario, apartado del resto de la ropa como si estuviera contaminado. Al quedarse en camiseta interior, sintió la mirada de Renata recorrerlo, una evaluación rápida que pareció encontrarlo, una vez más, deficiente. Se preguntó cuándo su uniforme había dejado de ser la ropa de su marido para convertirse en un objeto de desprecio, una barrera invisible pero infranqueable entre ellos. Mientras Renata se retiraba al salón, su perfume caro, una estela de jazmín y sándalo, luchando por enmascarar el olor a realidad que él había traído consigo, David se quedó inmóvil en el recibidor. Se miró las manos, notando los callos que se habían formado en la palma y los dedos por las horas de agarre al volante. Renata los odiaba. Manos ásperas de tanto volante, solía decir con un suspiro dramático en las raras ocasiones en que él intentaba acariciarla en público. La ironía era tan amarga que casi podía saborearla. Esas manos, que ella consideraba el estigma de un trabajador de clase baja, eran las mismas que firmaban cheques de 7 cifras, las que aprobaban adquisiciones millonarias y las que controlaban el destino de Logística Ibérica Unida, un imperio valorado en más de 150 millones de euros. Este piso, cuyo alquiler de 1.100 euros al mes era una fuente constante de quejas por parte de Renata, no era más que una mota de polvo en su cartera de propiedades. El recuerdo de su padre, en su lecho de muerte, resonó en su mente, su voz un susurro ronco pero firme. Hijo, el dinero es un imán para las personas equivocadas. Busca a alguien que te ame a ti, no a tu herencia. Este elaborado engaño, este año de vida encubierta como un simple chofer, había sido su intento de honrar esa última voluntad. Había conocido a Renata en una cafetería, donde él era solo un hombre anónimo con un libro, y se había enamorado de su risa, de su aparente desinterés por lo material. Si disfrutas historias de karma, secretos ocultos y el poder silencioso de quienes son subestimados, suscríbete ahora para ver cómo la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Renata entró de nuevo en su campo de visión, esta vez con el teléfono móvil en la mano y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Su emoción era un torbellino de energía en el pequeño y silencioso apartamento. «No te lo vas a creer, cariño. Me han invitado a la gala benéfica anual en el Ritz». «¡El Ritz!», exclamó, su voz subiendo una octava. «Es una oportunidad increíble para la agencia. Todo el mundo estará allí. Políticos, empresarios, gente que de verdad importa». David observó cómo sus ojos brillaban, no de alegría compartida, sino de pura y dura ambición. Escuchó pacientemente mientras ella describía la importancia del evento, las conexiones que podría hacer, el vestido que necesitaría comprar. En todo su discurso, él era una nota a pie de página, una consideración logística. Y entonces, llegó. «Necesitaré que me hagas un favor, David», dijo, su tono volviéndose dulce y manipulador. «Tienes que llevarme. Sería mi chofer por una noche. ¿Te imaginas el ridículo si aparezco en un taxi? Con el coche de la empresa quedarás perfecto, discreto y profesional».
La palabra profesional le golpeó como una bofetada. No le estaba pidiendo que fuera su pareja, su acompañante. Le estaba asignando un papel, el de un empleado, para una noche que era supuestamente crucial para su futuro. Él era el atrezo necesario para completar su imagen de mujer exitosa y bien conectada. Buscó en su rostro alguna señal de que entendía la humillación implícita en su petición, pero solo encontró una impaciencia apenas disimulada, el deseo de que él simplemente aceptara sin crear problemas. «Claro», respondió él, su propia voz sonando lejana, hueca. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier discusión, llenado por el tic-tac implacable del reloj de pared, cada segundo martilleando la dolorosa verdad de su situación. El día de la gala, el apartamento se transformó en un teatro de contrastes. El lado de Renata era un torbellino de actividad febril. El baño se llenó de vapor y del aroma de costosos productos de belleza, mientras ella se sometía a un ritual de transformación que duró horas. Sobre la cama, varios vestidos de diseñador, cada uno con un precio que superaba con creces su salario mensual combinado, esperaban su veredicto final. El aire se cargó con el olor químico de la laca y el perfume, creando una atmósfera casi sofocante de lujo y aspiración. David, por su parte, se preparó en silencio, casi como una sombra en su propia casa. Cada gesto era metódico, preciso, como si al sumergirse en la rutina del chofer pudiera distanciarse del dolor que sentía. Cuando finalmente se miró en el espejo del pasillo, con el uniforme impecable y el pelo peinado hacia atrás, vio la imagen que Renata quería que proyectara. Un hombre servicial, anónimo, invisible. Pero detrás de la fachada de calma, sus ojos ocultaban una tormenta de emociones. La diferencia entre el deslumbrante vestido de lentejuelas que Renata había elegido y su monótono uniforme gris era más que una simple cuestión de estética. Era la representación visual del abismo que se había abierto entre ellos, un abismo que él mismo había ayudado a cavar. El trayecto hacia el Hotel Ritz fue una tortura silenciosa. El interior del coche, forrado en cuero negro y con acabados de madera pulida, se sentía como un espacio ajeno, una burbuja de lujo que solo servía para resaltar la distancia entre ellos. Fiel a su papel, Renata se había sentado en el asiento trasero, mirando por la ventanilla como lo haría cualquier cliente, reforzando la dinámica de empleador y empleado. Estaba radiante, un destello de color y glamour en la penumbra del vehículo. De vez en cuando, revisaba su teléfono, una pequeña sonrisa jugando en sus labios mientras intercambiaba mensajes, probablemente con sus amigas o colegas, compartiendo la emoción de la noche. David mantenía la vista fija en la carretera, sus manos aferradas al volante con una fuerza innecesaria. El cuero suave se sentía extraño contra los callos de sus palmas. Cada semáforo en rojo era una pausa insoportable, un momento en el que el silencio del coche se volvía ensordecedor, llenado solo por el sonido suave del motor y la respiración tranquila de Renata. Quería gritar, romper el hechizo, confrontarla, preguntarle si en algún momento de los últimos meses había visto al hombre del que supuestamente se había enamorado, o si solo había visto una decepción, un obstáculo para sus ambiciones. Pero las palabras se le atascaban en la garganta, ahogadas por el orgullo y una profunda y amarga tristeza. Continuó conduciendo, un autómata programado para cumplir su función, mientras el coche se deslizaba por las elegantes y aristocráticas calles del barrio de Salamanca, adentrándose cada vez más en un mundo que lo rechazaba, un mundo al que su esposa anhelaba pertenecer a cualquier precio. Al llegar a la majestuosa entrada del Hotel Ritz, un enjambre de fotógrafos y curiosos se agolpaba tras las vallas de seguridad. Coches de lujo depositaban a hombres con smoking y mujeres con vestidos de gala sobre una alfombra roja que parecía un río de sangre bajo las luces brillantes. David detuvo el coche suavemente junto a la acera, y un aparcacoches uniformado se apresuró a abrir la puerta trasera para Renata. Ella salió del vehículo con la gracia de una estrella de cine, sonriendo a las cámaras como si hubiera nacido para ello. David la observó desde el asiento del conductor, sintiéndose completamente invisible, una pieza más del engranaje de la noche. Ella ni siquiera le dirigió una mirada de despedida o un simple gracias. Era Gonzalo, el promotor inmobiliario cuya propuesta de negocio llevaba semanas sobre la mesa de la Junta Directiva de Logística Ibérica Unida. Gonzalo la tomó de la mano, susurrándole algo al oído que la hizo reír. Una risa genuina y despreocupada, una melodía que David no había oído dirigida hacia él en meses. La sangre se le heló en las venas,
un frío glacial que se extendió desde su estómago hasta la punta de sus dedos, haciendo que su agarre en el volante se sintiera débil y lejano. Observó, paralizado, cómo Gonzalo se inclinaba y la besaba. No fue un beso amistoso en la mejilla, sino un beso apasionado, posesivo, en los labios, justo allí, a la vista de todos. El mundo de David se detuvo. El ruido de la multitud, los flashes de las cámaras, todo se desvaneció en un zumbido sordo. Solo existía esa imagen, grabada a fuego en su retina, a través del espejo retrovisor, que parecía un pequeño escenario enmarcando la traición. David vio cómo se separaban. Renata se pasó una mano por el pelo, su sonrisa cómplice y radiante, sin un atisbo de culpa o vergüenza. Gonzalo miró de reojo hacia el coche, hacia él, con una expresión de suficiencia que era casi un insulto en sí misma. Y entonces, David enfocó su atención, sus sentidos agudizados por la adrenalina del shock, y leyó sus labios. Las palabras de Renata, aunque inaudibles a través del cristal del sedán insonorizado, fueron tan claras como un grito en su mente, cada sílaba un martillazo contra su cráneo. «Tranquilo, no te preocupes por él», dijo ella, con un gesto displicente de la mano en su dirección, un movimiento que lo descartaba como si fuera un mueble, una parte insignificante del paisaje. «Es solo mi chofer». Esas 4 palabras, «es solo mi chofer», lo destrozaron. No fue un simple acto de infidelidad, fue la aniquilación total de su identidad, de su valor como persona, como su marido. En ese instante, él dejó de ser David, el hombre que la amaba, el hombre que había renunciado a su vida y a su identidad por ella, por una promesa de amor verdadero. Se convirtió en un objeto, una herramienta, un nadie. El dolor fue tan agudo y físico que le cortó la respiración, un puño invisible apretando sus pulmones hasta dejarlos sin aire. Sintió como algo dentro de él se rompía, se quebraba de forma irreparable. Mientras Renata y Gonzalo se alejaban, riendo, cogidos del brazo hacia las puertas doradas del Ritz, David se quedó solo en la oscuridad del coche, el motor todavía en marcha, sintiendo el peso de un corazón hecho añicos. El hombre amable y paciente que había entrado en ese coche había muerto en ese preciso instante. La noche se extendió ante él como un lienzo negro e infinito. No supo cuánto tiempo permaneció aparcado a unos metros del hotel, observando el desfile de lujo y opulencia, sintiendo cómo la rabia, fría y afilada como un trozo de cristal roto, comenzaba a reemplazar al dolor paralizante. Cada risa que llegaba desde la entrada, cada destello de las joyas de las invitadas, era un insulto a la vida sencilla y honesta que él había pretendido construir, una burla a su ingenuidad. La imagen de Renata besando a Gonzalo se repetía en su mente en un bucle tortuoso. Pero ahora, el dolor inicial estaba siendo eclipsado por una claridad cristalina y aterradora. La prueba había terminado. El experimento había concluido, y los resultados eran inequívocos. Renata y Gonzalo se creían en la cima del mundo, celebrando un acuerdo que daban por hecho, un futuro construido sobre la base de la mentira y la traición. No tenían ni la más remota idea de con quién estaban tratando realmente. No sabían que el chofer al que acababan de humillar tenía el poder de destruir sus ambiciones con una sola palabra, con una sola firma. Una nueva determinación, gélida y precisa, se asentó en su corazón. Ya no había lugar para la tristeza, solo había espacio para la justicia. Con un movimiento brusco, puso el coche en marcha y se alejó del Ritz, dejando atrás el circo de vanidad y falsedad. Las luces de la gala se encogieron en el espejo retrovisor hasta desaparecer. No condujo de vuelta a Usera, al apartamento que ahora se sentía como una celda llena de recuerdos falsos y del perfume de ella, un olor que ahora le revolvía el estómago. En su lugar, se dirigió instintivamente hacia el distrito financiero, hacia las 4 torres que se alzaban como agujas de cristal contra el cielo nocturno de Madrid, centinelas silenciosos de un poder que estaba a punto de reclamar. Condujo hasta la Torre de Cristal, el imponente rascacielos donde Logística Ibérica Unida ocupaba las 10 últimas plantas. Usó su tarjeta de acceso personal, la que nadie sabía que poseía, la que había guardado en un compartimento secreto de su cartera durante todo un año. El vigilante de seguridad nocturno ni siquiera levantó la vista. El ascensor lo llevó en un silencio casi sagrado hasta la planta 50, a su verdadera oficina. El espacio era enorme, minimalista, con una pared de cristal que ofrecía una vista panorámica de toda la ciudad. Las luces de Madrid parpadeaban abajo como un mar de diamantes caídos, un reino a sus pies. Los resultados no eran buenos.
Irregularidades, empresas fantasma, un rastro de socios descontentos. Había estado a punto de ignorarlo, de darle a Gonzalo el beneficio de la duda. Qué ingenuo había sido. Ahora, ese informe era su munición. La rabia que sentía no era caliente e impulsiva, sino fría y calculadora. Iba a desmantelar sus mundos, pieza por pieza, no con gritos ni acusaciones, sino con el poder silencioso y aplastante de la verdad. Las siguientes horas las pasó planeando cada detalle con una precisión quirúrgica, moviendo las piezas en un tablero de ajedrez que solo él podía ver. Primero, una llamada a su abogado personal, despertándolo en mitad de la noche. La conversación fue breve y directa, sin el más mínimo temblor en su voz. Prepara los papeles del divorcio. Ejecuta la cláusula de infidelidad de las capitulaciones matrimoniales. Quiero que le lleguen mañana al mediodía, donde quiera que esté. El acuerdo prenupcial, que Renata había firmado con una sonrisa condescendiente, pensando que era una mera formalidad para un chófer sin patrimonio, era en realidad un documento blindado redactado por el mejor bufete de abogados del país. Estipulaba claramente que, en caso de adulterio probado, ella no tendría derecho a absolutamente nada. El asunto era escueto y autoritario. Revisión urgente del proyecto inmobiliario de Promociones Valdebebas. Sabía que causaría revuelo, que los teléfonos empezarían a sonar, pero nadie se atrevería a cuestionar una orden directa del misterioso CEO, aunque solo se comunicara a través de su asistente personal. Por último, envió un mensaje cifrado a su asistente, una mujer de confianza que conocía su verdadera identidad, pidiéndole que se asegurara de que tanto Gonzalo como Renata fueran invitados formalmente a la reunión. Quería que estuvieran allí. Quería que vieran, con sus propios ojos, cómo su mundo de arrogancia y engaño se hacía añicos. Mientras el sol comenzaba a teñir de gris el horizonte de Madrid, David se levantó y se acercó al ventanal. La ciudad despertaba, ajena al drama que estaba a punto de desatarse. Por primera vez en un año, no se sentía como un impostor. Se sentía como David Herrero, y estaba a punto de recuperar su vida. El regreso al apartamento de Usera al amanecer fue surrealista. El lugar olía a ella, a su perfume, a sus mentiras. Entró en silencio, moviéndose como un fantasma por las habitaciones que habían sido testigos de su farsa. Renata aún no había vuelto, probablemente celebrando su éxito con Gonzalo. En su dormitorio, abrió el armario y apartó la ropa modesta y funcional que había usado durante el último año. Detrás de un falso fondo, colgaba una fila de trajes a medida, camisas de algodón egipcio y zapatos italianos de cuero pulido. Eligió un traje de un sastre de renombre, de un color azul marino tan oscuro que parecía casi negro, una camisa blanca impecable y una corbata de seda gris. Se vistió lentamente, cada prenda sintiéndose como una pieza de una armadura que había olvidado que poseía. El tacto de la lana fría y la seda suave contra su piel era un recordatorio de quién era realmente. Se miró en el espejo de cuerpo entero, el mismo que había reflejado la imagen del simple chófer tantas veces. La transformación era total. El hombre que le devolvía la mirada no era servil ni invisible. Era un hombre con poder, con una mirada fría y decidida. La tristeza había desaparecido, reemplazada por una calma gélida. Ya no había conflicto en su interior. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Salió del apartamento sin mirar atrás, dejando la llave sobre la mesa del recibidor. Ya no la necesitaría. El capítulo del chófer humilde había terminado. Ahora comenzaba el del CEO implacable, y la primera orden del día era llevar a cabo una autopsia completa y metódica de la traición. De vuelta en la gélida quietud de su oficina en la planta 50, con la ciudad de Madrid aún envuelta en las sombras del amanecer, David comenzó su investigación. La rabia inicial, caliente y visceral, se había enfriado hasta convertirse en un instrumento de precisión. No se trataba solo de una infidelidad. Sentía en sus entrañas que esto era algo más profundo, más calculado. Su primer movimiento fue acceder a los servidores de la empresa. Con sus credenciales de administrador, tenía acceso a todo, un poder omnisciente que nunca antes había necesitado usar con fines personales. Con una serie de clics metódicos, localizó la cuenta de correo electrónico que Logística Ibérica Unida proporcionaba a la Agencia de Relaciones Públicas de Renata, una cuenta que ella usaba para todas las comunicaciones relacionadas con el proyecto de Gonzalo. Al principio, el lenguaje era profesional, lleno de jerga corporativa sobre proyecciones financieras y plazos de construcción. Pero a medida que se desplazaba hacia abajo, el tono cambiaba sutilmente. Las formalidades desaparecían, reemplazadas por bromas internas, emoticonos y frases que bordeaban lo personal. El corazón le martilleaba en el pecho.
un tambor sordo contra el silencio de la oficina. Vio cómo las conversaciones de trabajo se programaban deliberadamente a altas horas de la noche, cómo las reuniones para discutir estrategias se fijaban en restaurantes caros y hoteles de lujo. Y allí estaba, enterrado en un intercambio de correos sobre los planos del proyecto, una frase de ella que no tenía nada que ver con la arquitectura. No puedo esperar a celebrarlo contigo esta noche, a solas, después de que mi chofer me deje. La palabra celebrar actuó como un veneno, extendiéndose por sus venas. ¿Celebrar con qué dinero? El suyo, el que él ganaba con su supuesto sueldo de chofer. Apenas cubría el alquiler y los gastos. Sabía que la agencia de Renata no era especialmente rentable. El siguiente paso en su autopsia fue seguir el rastro del dinero. Dejó la ventana del correo electrónico abierta y accedió al sistema de contabilidad forense de la empresa, una herramienta poderosa reservada para auditorías de alto nivel. Buscó el nombre de la agencia de Renata, Eventos de Prestigio RM, y extrajo todos los informes de gastos y facturas que habían presentado a Logística Ibérica Unida en el último año. La pantalla se llenó de cifras, una letanía de traiciones cuantificadas en euros. Vio facturas infladas por servicios que nunca se prestaron, gastos de representación desorbitados que no tenían justificación comercial. Pero la verdadera náusea llegó cuando empezó a cruzar las fechas de los correos electrónicos con los extractos de la tarjeta de crédito corporativa que Renata tenía a su disposición. Una cena de trabajo para cerrar detalles del contrato. El 15 de marzo coincidía con un correo de Gonzalo que decía: «La noche de anoche fue increíble. El cargo era de 850 euros en diverso. Un viaje de prospección de localizaciones para eventos corporativos, en Marbella durante un fin de semana de mayo, correspondía a una factura de 500 euros del Marbella Club Hotel, justo cuando ella le había dicho que iba a un retiro de yoga con amigas. Estaba pagando por su nido de amor, estaba financiando cada beso robado, cada noche de mentiras». Con la evidencia de la traición financiera brillando en la pantalla, David volvió a los correos electrónicos, pero esta vez con un nuevo propósito. Ya no buscaba pruebas de un romance, sino de una conspiración. Se centró en los archivos adjuntos, escaneando documentos de Word, PDFs y hojas de cálculo. Encontró un archivo zip protegido por contraseña, enviado por Gonzalo a Renata con el asunto «borrador privado, para tus ojos solamente». Probó varias contraseñas sin éxito. El nombre de ella, el de él, el del proyecto. Entonces, con una oleada de amargo sarcasmo, tecleó «nuestro futuro». El archivo se descomprimió al instante. Dentro no estaba la propuesta oficial que Gonzalo había presentado a la junta directiva, sino una versión anterior, radicalmente diferente. David, que había heredado el conocimiento de su padre sobre contratos y estructuras corporativas, leyó las cláusulas con una creciente sensación de horror. Vio cómo ella había sugerido formas de eludir los protocolos de diligencia debida de la empresa, cómo había identificado a los miembros de la junta que serían más fáciles de persuadir, y cómo había redactado los puntos de conversación para que Gonzalo los usara en sus presentaciones. No era una amante pasiva, era una arquitecta activa del fraude, usando su supuesta cercanía con el simple chofer para obtener información interna. La traición ya no era solo personal o financiera, era un ataque directo al corazón del legado de su padre. El alcance de la conspiración lo dejó sin aliento. Se dio cuenta de que necesitaba entender el origen, el punto de partida de toda esta farsa. Con movimientos mecánicos, ordenó la bandeja de entrada por fecha, desde el más antiguo al más reciente. La pantalla se convirtió en una máquina del tiempo de la decepción, desplazándose hacia atrás, más allá de su boda, más allá de la mudanza al piso de Usera, hasta los primeros mensajes intercambiados. Y entonces lo encontró. Un hilo de correos entre Renata y una amiga que databa de una semana antes de que se conocieran casualmente en aquella cafetería. El contenido le revolvió el estómago. Su amiga le hablaba de un heredero solitario, que, según los rumores del círculo empresarial, estaba trabajando de incógnito en su propia empresa para encontrar una esposa. No sabían el nombre, pero sí la empresa: Logística Ibérica Unida. Solo tienes que encontrar a un empleado de bajo nivel, de unos 30 y tantos, que parezca demasiado bueno para ser verdad, le aconsejaba la amiga. Apuesto a que es él. El encuentro no fue casualidad, fue una cacería. Él había sido la presa. Cada sonrisa, cada te quiero, cada queja sobre el dinero había sido parte de una actuación magistral. La tristeza que aún quedaba en su corazón se evaporó, calcinada por el fuego blanco de esta revelación.
Ya no quedaba nada del hombre que la había amado, solo el CEO que había sido engañado. El golpe final fue una frase de Renata a su amiga, escrita 2 meses después de su boda. Es un poco simple, sí, y odio este apartamento, pero es mi billete de salida de este agujero. Solo tengo que ser paciente hasta que revele quién es y pueda empezar a vivir de verdad. Ahora lo tenía todo. El motivo, los medios, la cronología y la intención. La autopsia estaba casi completa. Solo faltaba determinar la causa exacta de la muerte de su confianza, el objetivo final de su plan. Con una determinación sombría, buscó en sus correos y en los de Gonzalo palabras clave como estructura final, fase 2 y plan a largo plazo. Encontró una carpeta oculta en una unidad compartida a la que Renata tenía acceso, una carpeta llamada Visión 2025. Dentro había 2 documentos. El primero era un borrador de un comunicado de prensa, preparado por la agencia de Renata, anunciando con fanfarria la exitosa asociación entre Logística Ibérica Unida y Promociones Valdebebas, elogiando la visión de futuro de Gonzalo y la perspicacia de Renata para facilitar el acuerdo. Era un monumento a su arrogancia, pero el segundo documento fue el que le heló la sangre. Era un memorando confidencial, un plan de negocio detallado para después de la firma del contrato. Su objetivo no era simplemente construir un proyecto inmobiliario. El plan era utilizar la empresa conjunta como un caballo de Troya, para crear una red de sociedades fantasma, desviar fondos de logística ibérica a través de contratos de servicios sobrevalorados con estas empresas ficticias, y finalmente, una vez debilitada financieramente la empresa matriz, lanzar una OPA hostil sobre la división de transporte de mercancías, la joya de la corona y el corazón del imperio de su padre. No solo querían robarle, querían desmantelar su legado, ladrillo a ladrillo. El amanecer se derramaba sobre Madrid, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y grises. Pero David no lo vio. Su mundo se había reducido al interior de un Audi A8 blindado, un vehículo de su colección personal que no había conducido en más de un año. El olor del cuero Connolly y la madera de raíz de nogal llenaba sus pulmones, un bálsamo extraño y distante después de meses acostumbrado al ambientador de pino del sedán de la empresa. Dejó atrás su cera sin una sola mirada por el espejo retrovisor. El apartamento, el barrio, la vida entera que había construido allí, se sentía ahora como el decorado de una obra de teatro que había concluido abruptamente. Su cuerpo se movía con una eficiencia que le sorprendió. No había vacilación en sus gestos mientras navegaba por las calles aún adormecidas de la ciudad, dirigiéndose hacia el corazón del poder, el barrio de Salamanca. El traje a medida, que había sentido como un disfraz al ponérselo, ahora se amoldaba a él como una segunda piel, una armadura. La lana fría del tejido era un recordatorio constante de la coraza que se estaba formando alrededor de su corazón. Ya no era el marido pasivo, el observador silencioso de su propia humillación. Cada kilómetro que lo alejaba de su vida anterior era un paso hacia la persona que había mantenido reprimida. Un estratega, un líder, el hijo de su padre. Al aparcar en una plaza privada frente a un imponente edificio de piedra de principios del siglo XX, notó cómo el portero, un hombre mayor con un uniforme impecable, le reconocía al instante y le saludaba con una respetuosa inclinación de cabeza. El despacho de Javier Mendoza olía a historia, a cuero viejo y a victorias legales muy caras. Situado en la última planta, con vistas a la majestuosa fachada de la Biblioteca Nacional, el lugar era un santuario del poder legal. Mendoza, un hombre de 70 años con el pelo plateado y unos ojos tan afilados como el cristal roto, no era un simple abogado, era un arma. El consejero de confianza de la familia Herrero durante 2 generaciones. No se levantó cuando David entró, simplemente le indicó con un gesto la silla de cuero que había frente a su escritorio de caoba maciza. No hubo palabras de consuelo, ni preguntas sobre su bienestar. Mendoza era un cirujano, y la emoción era una infección que había que evitar. David se sentó, y sin preámbulos, colocó sobre la mesa una pequeña unidad USB. Aquí tienes grabaciones de audio y vídeo de las cámaras de seguridad del Ritz de anoche, y acceso a los servidores de correo de la empresa. Quiero que la demanda de divorcio se presente por adulterio, solicitando la ejecución inmediata de la cláusula 12B de las capitulaciones matrimoniales. Su voz era irreconocible, desprovista de cualquier inflexión, gélida y precisa. Mendoza introdujo la unidad en su ordenador, y sus ojos recorrieron rápidamente los archivos. Una levísima, casi imperceptible, sonrisa de depredador se dibujó en sus labios. La cláusula de anulación total de derechos por perjuicio a la reputación corporativa y personal.
Tu padre era un genio, murmuró, más para sí mismo que para David. Renata la firmó sin leerla. Pensaba que era una formalidad para proteger mis supuestos ahorros, añadió David, el único atisbo de amargura filtrándose en su tono. Mendoza asintió. Tendrá la notificación en su poder a las 12 en punto. Será un documento tan hermético que no podrá ni respirar. ¿Algo más? David se levantó. Sí, David se... Quiero que prepares también una querella por fraude corporativo y revelación de secretos empresariales contra ella y contra Gonzalo Ledesma. Con el frente legal asegurado, era hora de fortificar el verdadero campo de batalla, el financiero. La siguiente parada fue un edificio aún más discreto en la calle Serrano, sin logotipos ni carteles. Solo una pequeña placa de latón con un nombre que solo reconocían los que movían los hilos de la economía del país. Era la sede de su banca privada. Dentro, el silencio era absoluto, roto únicamente por el suave murmullo del aire acondicionado y el discreto sonido de los zapatos caros sobre el mármol italiano. El director de su cuenta, el señor Valdés, un hombre de mediana edad, con un traje impecable y una calma imperturbable, lo recibió en una sala privada con paredes de seda y una única obra de arte abstracto. Señor Herrero, qué sorpresa. ¿En qué podemos servirle? La formalidad era reconfortante, un ancla en el caos de las últimas horas. David no se sentó. Se quedó de pie, dominando la estancia. Necesito una reestructuración de activos. Inmediata. Durante los siguientes 20 minutos, dictó una serie de órdenes complejas que Valdés ejecutó en su terminal sin pestañear. Transfirió la totalidad de su fondo fiduciario personal, valorado en más de 50 millones de euros, a una nueva sociedad de cartera en Luxemburgo. Un movimiento diseñado para aislarlo por completo de cualquier posible reclamación legal, por infundada que fuera. Ordenó la congelación de todas las cuentas y tarjetas de crédito que tuvieran la más mínima conexión con Renata, cortando su acceso al dinero de la empresa de forma instantánea y total. No condujo de vuelta a la Torre de Cristal. En su lugar, se dirigió a un lugar de poder más antiguo y sutil, el Café Gijón. En un reservado al fondo, alejado de las miradas curiosas de los turistas y los literatos, le esperaba Alberto Vega. Alberto, el director financiero de Logística Ibérica Unida, era un hombre bajo y corpulento, con un rostro surcado por arrugas que hablaban de décadas de lealtad y batallas corporativas libradas junto a su padre. Era una de las dos únicas personas en el mundo que conocían la verdad sobre el año sabático de David. No se saludaron. Alberto simplemente empujó una taza de café solo hacia él. Sabía que este día llegaría. Solo esperaba que no fuera por un motivo tan desagradable, dijo con su voz grave y tranquila, y David le entregó una tableta con los documentos que había descubierto en la carpeta Visión 2025. Alberto se puso unas gafas de lectura y empezó a leer. Su expresión pasó de la preocupación a una ira contenida. Sus nudillos se pusieron blancos al agarrar la tableta. El plan de Gonzalo no es solo un fraude, es un suicidio para la empresa. Sus proyecciones de rentabilidad son una fantasía, y la estructura de deuda que propone nos dejaría expuestos a una OPA hostil en menos de 3 años. Es un caballo de Troya. Alberto abrió su propio maletín y sacó una carpeta gruesa. He estado investigando a Gonzalo por mi cuenta desde que Renata lo trajo. No me fiaba de él. Esto es un análisis forense de sus 3 últimos proyectos. Un rastro de sobrecostes, litigios con subcontratistas y socios que acabaron en la ruina. Es un pirata corporativo. Le entregó la carpeta a David. Dentro había pruebas irrefutables, gráficos, testimonios jurados. Era la munición que necesitaba, no solo para rechazar el proyecto, sino para destruir la carrera de Gonzalo para siempre. Con el informe de Alberto en su maletín, David ya no solo tenía la justificación para la venganza, sino también la obligación fiduciaria de proteger el legado de su padre. Regresó a su oficina en la planta 50 cuando el sol ya estaba alto en el cielo, inundando el espacio con una luz blanca y dura que parecía reflejar la claridad de su mente. El caos emocional de la noche anterior había desaparecido, reemplazado por una calma absoluta y un propósito inquebrantable. Sobre la vasta extensión de su escritorio de caoba, dispuso metódicamente los frutos de su mañana de trabajo. A la izquierda, la copia de la demanda de divorcio que Mendoza le había enviado por correo cifrado, un documento legal tan afilado y letal como un bisturí. En el centro, la confirmación de la reestructuración financiera de Valdés, un escudo impenetrable que protegía su patrimonio y el de la empresa. A la derecha, el informe forense de Alberto,
Un misil balístico dirigido directamente al corazón de la credibilidad profesional de Gonzalo. Eran las 3 armas de su venganza, y estaban listas para ser disparadas. Se sirvió un vaso de agua, sintiendo el frío del cristal en sus manos. Miró por el ventanal, observando el tráfico que fluía por el Paseo de la Castellana. En algún lugar de esa corriente de coches estaban ellos, Renata y Gonzalo, probablemente riendo, celebrando su inminente victoria, completamente ajenos a la aniquilación que les esperaba. Se imaginó la sonrisa arrogante de Gonzalo, la expresión codiciosa de Renata, y por primera vez en muchas horas, sintió algo parecido a una emoción, una gélida y profunda satisfacción. El silencio que siguió a su declaración fue un objeto físico, una cúpula de cristal que descendió sobre la sala del consejo, atrapando a todos en un momento de pura e incrédula parálisis. El aire, antes cargado de la arrogancia de Gonzalo y la expectación codiciosa de Renata, se enrareció, volviéndose pesado y difícil de respirar. David observó el rostro de su esposa. Vio el color drenarse de sus mejillas, dejando su piel con la palidez cerúlea del mármol. Sus labios, que horas antes habían besado a otro hombre con tanta pasión, estaban ahora entreabiertos en una "oh" silenciosa de shock. Sus ojos azules, normalmente tan calculadores, se habían convertido en 2 pozos de confusión abismal. Su mente, podía casi oírla trabajar frenéticamente, intentaba encajar las piezas de un rompecabezas imposible. El chofer humilde, el polo gris, las quejas por el alquiler, el olor a diésel. ¿Cómo podía todo eso coexistir con la figura que ahora presidía la mesa? Un hombre que irradiaba un poder tan absoluto que parecía curvar el aire a su alrededor. Gonzalo, a su lado, se recuperó más rápido. Su arrogancia, un músculo bien entrenado, se contrajo en un intento de defensa. Una risa forzada, un sonido áspero y poco natural, rompió el silencio. Bueno, señor Herrero, dijo, su voz un poco más aguda de lo normal. Tengo que admitirlo, es toda una puesta en escena, un método bastante peculiar para conocer a sus socios. Entiendo, una prueba de carácter. Me gustan los hombres que juegan duro. Intentó proyectar camaradería, extender un puente sobre el abismo que se acababa de abrir, tratando de reducir el engaño de un año a una simple excentricidad de millonario. Pero sus ojos delataban su nerviosismo, moviéndose rápidamente entre David y los rostros impasibles de los miembros de la Junta, buscando una señal, una grieta en la fachada de aquella pesadilla. David lo dejó hablar, permitiendo que su arrogancia lo colgara de su propia soga. No movió un solo músculo, su mirada fija en Gonzalo, fría y analítica, hasta que el promotor se quedó sin palabras, su falsa sonrisa derritiéndose bajo el peso del silencio. Alberto Vega, con la solemnidad de un verdugo, se levantó y colocó una gruesa carpeta de anillas frente a cada miembro del consejo. El sonido seco y repetido del cartón golpeando la caoba pulida fue como una serie de disparos en la quietud de la sala. Gonzalo y Renata fueron ostensiblemente ignorados, dejándolos aislados en medio de la mesa, como acusados en un juicio que ya había dictado sentencia. David no necesitó abrir su propia copia. Se reclinó ligeramente en su silla, sus dedos entrelazados sobre la mesa, y comenzó a hablar con una voz monótona y desapasionada, como si estuviera leyendo un informe meteorológico. La carpeta que tienen delante, comenzó, su mirada recorriendo lentamente los rostros de los directivos. Es un análisis forense completo de las 3 últimas operaciones de Promociones Valdebebas. En la página 5, encontrarán un desglose de los sobrecostes del proyecto de Mirasierra, que superaron el 40% del presupuesto inicial. Fondos que fueron desviados a través de una red de sociedades fantasma registradas en Panamá. Los nombres de dichas sociedades están en el apéndice C. Gonzalo palideció visiblemente, su mandíbula apretada con tanta fuerza que un músculo temblaba en su mejilla. «Esto es una calumnia, es información confidencial y manipulada», espetó, su voz perdiendo el control. David ni siquiera parpadeó. En la página 12, continuó, su tono imperturbable, hay transcripciones de declaraciones juradas de 3 de sus antiguos socios, todos ellos forzados a la bancarrota por cláusulas abusivas idénticas a las que proponía en el borrador del acuerdo con nosotros. Y en la pantalla principal, con un discreto clic en un control remoto, la pared detrás de él cobró vida, mostrando un gráfico de barras descendente de un rojo alarmante. Pueden ver una proyección de flujo de caja basada en su propuesta. Como pueden observar, la empresa conjunta entraría en insolvencia técnica en 30 meses,
dejándonos con una deuda de 80 millones de euros, mientras su cláusula de salida le permitiría retirarse con beneficios netos. No es un plan de negocio, señor Ledesma, es un acto de piratería corporativa. Miró directamente a Gonzalo, cuyo rostro era ahora una máscara de furia y pánico. Primer punto del día. Su proyecto inmobiliario queda rechazado. En esta compañía no nos asociamos con personas de dudosa integridad. De hecho, nuestro departamento legal se pondrá en contacto con la fiscalía esta misma tarde. Puede retirarse. Seguridad le acompañará a la salida. 2 guardias de seguridad, que habían estado esperando discretamente fuera de la sala, entraron con una eficiencia silenciosa. Se posicionaron a cada lado de Gonzalo, sus presencias imponentes no dejando lugar a la discusión. El promotor se levantó de un salto, su silla chirriando violentamente contra el suelo. Su rostro, congestionado por la rabia, se giró hacia David. «No puedes hacerme esto, herrero. Esto no quedará así. Te destruiré», siseó, pero sus amenazas sonaban huecas. El pataleo impotente de un hombre que acababa de ver su mundo desmoronarse. Los guardias lo sujetaron suavemente por los brazos y lo escoltaron fuera de la sala, sus protestas ahogadas por el suave silbido de la puerta al cerrarse. Su salida dejó un vacío ensordecedor. Renata se quedó sola, una figura frágil y aislada en la inmensa sala, el foco de todas las miradas. El silencio se estiró, tenso como la cuerda de un violín, mientras David la observaba con una expresión completamente neutra. Ya no había ira en sus ojos, ni dolor, solo una distancia infinita, como si estuviera mirando un espécimen bajo un microscopio. Lentamente, como en un ritual, David deslizó una única y delgada carpeta de cartón por la superficie pulida de la mesa. Se detuvo justo delante de ella. El gesto fue tan deliberado y silencioso que pareció absorber todo el sonido de la sala. «Y Renata», dijo su nombre por primera vez, y la palabra sonó extraña, despojada de cualquier intimidad o afecto, como si la estuviera leyendo de una lista. «Te va a llegar la demanda de divorcio. De hecho, aquí tienes una copia de cortesía». Las manos de Renata temblaron violentamente mientras alcanzaba la carpeta. Sus uñas, perfectamente cuidadas, arañaron el cartón al abrirla. Sus ojos volaron sobre el denso texto legal, tropezando con palabras que sellaban su destino. Adulterio, fraude corporativo, perjuicio a la reputación, incumplimiento grave de las capitulaciones matrimoniales, cláusula 12b, anulación total de derechos económicos y compensatorios. Levantó la vista, sus ojos llenos de un pánico que nunca antes había visto en ella. «David, por favor». Su voz fue un susurro roto. Podemos hablar de esto». Él la cortó con una frialdad quirúrgica. No hay nada que hablar. Las capitulaciones que firmaste son muy claras. Has incumplido los términos de forma flagrante y deliberada. No recibirás nada, ni un céntimo. Hizo una pausa, inclinándose ligeramente hacia adelante, su voz bajando a un susurro helado, que solo ella pudo oír. «Considera esto, el finiquito, para tu chofer». Luego, deslizó otro papel sobre la mesa, una única hoja que aterrizó sobre la demanda de divorcio. «Y esta es una orden de desalojo. Tienes 24 horas para recoger tus efectos personales del apartamento. Después de eso, cambiaré las cerraduras». La fachada de Renata se hizo añicos. La mujer sofisticada y ambiciosa se desvaneció, dejando en su lugar a una niña asustada y acorralada. Un sollozo gutural se escapó de su garganta, un sonido crudo y animal que no encajaba en la atmósfera estéril de la sala del consejo. Las lágrimas brotaron de sus ojos, trazando surcos negros de rímel por su rostro pálido. «No, David, no puedes hacerme esto», gritó, su voz quebrada por la desesperación. Se levantó, apoyando las manos en la mesa como si temiera caerse. «Fue un error. Estaba confundida. Gonzalo me manipuló. Pero te quiero, David. Te juro que te quiero». Sus palabras, que una vez podrían haberlo conmovido, ahora rebotaban contra un muro de indiferencia. Ella era ahora un problema administrativo, una partida en un balance que debía ser cerrada. Ignorando su histeria, David miró su reloj, un gesto sutil pero devastador que le comunicaba que su tiempo, su importancia en su vida, se había agotado. Se puso de pie, el movimiento fluido y definitivo, y alisó la chaqueta de su traje. «La reunión ha terminado», anunció a los miembros de la junta, quienes comenzaron a recoger sus papeles en un silencio incómodo, evitando mirar a la mujer que se desmoronaba. David se dirigió hacia la puerta. Su camino lo llevó a pasar justo a su lado.
Ella intentó agarrarle el brazo, sus dedos rozando la tela cara. «David, mírame, por favor», suplicó. Pero él no se detuvo, no giró la cabeza. Siguió caminando como si ella fuera invisible, como si sus gritos fueran el simple ruido de fondo de la ciudad. Al llegar a la puerta, su mano sobre el frío acero del pomo, la voz de ella se elevó en un último grito de despecho y negación. «Te arrepentirás de esto. No sabes con quién te has metido. No me conoces». David se detuvo un instante, pero no para mirarla. Su respuesta fue el silencio, seguido por el pesado y definitivo clic de la puerta al cerrarse tras él. Un sonido que sellaba su ruina y lo liberaba para siempre. El silencio que siguió a su declaración fue un objeto físico, una cúpula de cristal que descendió sobre la sala del consejo, atrapando a todos en un momento de pura e incrédula parálisis. El aire, antes cargado de la arrogancia de Gonzalo y la expectación codiciosa de Renata, se enrareció, volviéndose pesado y difícil de respirar. David observó el rostro de su esposa. Vio el color drenarse de sus mejillas, dejando su piel con la palidez cerúlea del mármol. Sus labios, que horas antes habían besado a otro hombre con tanta pasión, estaban ahora entreabiertos en una O silenciosa de shock. Sus ojos azules, normalmente tan calculadores, se habían convertido en dos pozos de confusión abismal. Su mente, podía casi oírla trabajar frenéticamente, intentaba encajar las piezas de un rompecabezas imposible. El chofer humilde, el polo gris, las quejas por el alquiler, el olor a diésel. ¿Cómo podía todo eso coexistir con la figura que ahora presidía la mesa? Un hombre que irradiaba un poder tan absoluto que parecía curvar el aire a su alrededor. Gonzalo, a su lado, se recuperó más rápido. Su arrogancia, un músculo bien entrenado, se contrajo en un intento de defensa. Una risa forzada, un sonido áspero y poco natural, rompió el silencio. Bueno, señor Herrero, dijo, su voz un poco más aguda de lo normal. Tengo que admitirlo, es toda una puesta en escena. Un método bastante peculiar para conocer a sus socios. Entiendo, una prueba de carácter. Me gustan los hombres que juegan duro. Intentó proyectar camaradería, extender un puente sobre el abismo que se acababa de abrir, tratando de reducir el engaño de un año a una simple excentricidad de millonario. Pero sus ojos delataban su nerviosismo, moviéndose rápidamente entre David y los rostros impasibles de los miembros de la junta, buscando una señal, una grieta en la fachada de aquella pesadilla. Alberto Vega, con la solemnidad de un verdugo, se levantó y colocó una gruesa carpeta de anillas frente a cada miembro del consejo. El sonido seco y repetido del cartón golpeando la caoba pulida fue como una serie de disparos en la quietud de la sala. Gonzalo y Renata fueron ostensiblemente ignorados, dejándolos aislados en medio de la mesa, como acusados en un juicio que ya había dictado sentencia. David no necesitó abrir su propia copia. Se reclinó ligeramente en su silla, sus dedos entrelazados sobre la mesa, y comenzó a hablar con una voz monótona y desapasionada, como si estuviera leyendo un informe meteorológico. La carpeta que tienen delante, comenzó, su mirada recorriendo lentamente los rostros de los directivos. Es un análisis forense completo de las 3 últimas operaciones de promociones Valdebebas. En la página 5, encontrarán un desglose de los sobrecostes del proyecto de Mirasierra, que superaron el 40% del presupuesto inicial. Fondos que fueron desviados a través de una red de sociedades fantasma registradas en Panamá. Los nombres de dichas sociedades están en el apéndice C. Gonzalo palideció visiblemente, su mandíbula apretada con tanta fuerza que un músculo temblaba en su mejilla. «Esto es una calumnia, es información confidencial y manipulada», espetó, su voz perdiendo el control. David ni siquiera parpadeó. En la página 12, continuó, su tono imperturbable. Hay transcripciones de declaraciones juradas de 3 de sus antiguos socios, todos ellos forzados a la bancarrota por cláusulas abusivas idénticas a las que proponía en el borrador del acuerdo con nosotros. Y en la pantalla principal, con un discreto clic en un control remoto, la pared detrás de él cobró vida, mostrando un gráfico de barras descendente de un rojo alarmante. Pueden ver una proyección de flujo de caja basada en su propuesta. Como pueden observar, la empresa conjunta entraría en insolvencia técnica en 30 meses, dejándonos con una deuda de 80 millones de euros mientras su cláusula de salida le permitiría retirarse con beneficios netos. No es un plan de negocio, señor Ledesma. Es un acto de piratería corporativa. Miró directamente a Gonzalo.
cuyo rostro era ahora una máscara de furia y pánico. Primer punto del día. Su proyecto inmobiliario queda rechazado. En esta compañía no nos asociamos con personas de dudosa integridad. De hecho, nuestro departamento legal se pondrá en contacto con la fiscalía esta misma tarde. Puede retirarse.